gracias a los que están acá, muchas gracias a los que están a distancia, muchas gracias Carlos Lauría, tanto tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo está? La tecnología nos está jugando a favor, la meteorología en contra, así que vamos compensando una cosa con la otra. En ese contexto, de alguna manera, son algunas cosas que nos han ido pasando también en estos 40 años de democracia. Que tengamos como marco referencial de este Congreso lo que es inteligencia artificial y que al mismo tiempo podamos hablar de los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, nos marca un gran abanico conceptual. Tan grande como es el abanico conceptual geográfico que estamos por abordar en esta mesa, que nada más y nada menos toca de la situación de la libertad de expresión en América Latina y en Argentina. ¿Qué podemos hablar de eso? 5 o 10 minutos entre los 4 que están acá y listo, nos vamos a la casa. Por el contrario, nosotros apostamos de que este puede ser uno de los temas principales para que lo pensemos, no para tan solo que lo hablemos a futuro. Y tenemos un referente como Carlos Lauría, actual director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que durante 4 años fue responsable del área de libertad de expresión, nada más y nada menos, en el programa de periodismo independiente de Open Society, y anteriormente, durante 15 años, se desempeñó como director de programas regionales y responsable del programa para las Américas en el Comité para la Protección de Periodistas. Desde allí lideró cuanta campaña a ustedes se les ocurra en defensa de la libertad de expresión, de la libertad física de los periodistas y de resguardo de su integridad, tanto física como también en cuanto a su prestigio, a su buen nombre y honor. Estamos ya con Carlos, por supuesto, confiamos en la referencia que nos pueda dar de lo que nos está pasando como sociedad. Te saludamos todos nosotros y te damos la palabra. Gracias, en cualquier momento le damos la palabra. Ahí estamos, ahora sí. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Saludos a la gente de FOPEA, a los organizadores de este 18 Congreso, y saludos especiales para Fabio, para Claudio y para Liliana allí. Estoy en Estados Unidos, no con el calor y la lluvia de Buenos Aires, acá hace mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo una presentación que me gustaría para tomar los 10-12 minutos que me pidieron en esta intervención, contarles un poco cómo veo el análisis del tema y la incertidumbre política y el impacto en la libertad de expresión en América Latina a través de, digamos, haberme dedicado en los últimos 20 años a la defensa y la protección de periodistas en una de las organizaciones internacionales, de las ONG internacionales grandes. Luego paso por una de las filantropías privadas grandes, apoyando también a esas organizaciones, y ahora desde el fin de la Asamblea General de la CIP en México, con esta nueva responsabilidad. Hay una serie de factores de influencia en este escenario. El primero es el contexto político, que me gustaría destacar. Y allí el deterioro progresivo de la democracia en los últimos 20 años y con mucha más gravedad en la última década, ha tenido un impacto muy, pero muy fuerte en la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿verdad? Es una situación que no escapa a América Latina, sino que el deterioro de la democracia es uno de los temas globales que más preocupa en el mundo, pero que evidentemente ha tenido un impacto muy, pero muy fuerte en el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa, en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Se relaciona de manera estrecha con el auge y el crecimiento de regímenes autocráticos que de alguna manera han embestido contra las instituciones de la democracia, en muchos casos tomando
a la prensa como el enemigo público número uno, ¿no? Como si fuera un actor político, ¿no? Y bueno, este autoritarismo nuevamente se refleja fielmente en los países de América Latina, pero nuevamente no es la excepción. Lo vemos que ha crecido en todo el mundo, ¿no? Y con un impacto muy, muy fuerte en Occidente también, con casos muy notables en Europa y obviamente en Estados Unidos a partir de la erupción de Trump y el movimiento que lo sigue. Esto obviamente ha producido que el tema de la polarización se agudice, crezca. Recuerdo cuando empecé en el CTJ en el 2002, había asumido hace unos años el presidente Chávez en Venezuela y empezamos a ver cómo en Venezuela se empezaba a dar este fenómeno de la polarización política que se trasladaba claramente a los medios y podía verse allí el inicio de un problema que se ha agudizado y que mostraba realidades distintas según uno leyera o viera la televisión o escuchara la radio en los medios pro-chavistas y en los medios privados, ¿no? Una aguda polarización que ha incrementado los problemas sin ninguna duda, que ha generado, digamos, la descalificación de opiniones distintas, divergentes, de puntos de vista opuestos, y la consiguiente censura y autocensura de muchos periodistas y medios de comunicación. Este sigue siendo el crimen organizado uno de los problemas más acuciantes, ¿no? De los problemas más graves para la prensa en América Latina, porque los grupos criminales, digamos, representan el narcotráfico como una de sus principales actividades, la amenaza más grave para periodistas, ¿no? Hay, en América Latina ocurren 1/3 de los asesinatos del mundo y los periodistas no son inmunes a esta realidad y vemos como en el 2022, por ejemplo, en México fue el año más letal en la historia del periodismo mexicano. Pero esto se repite en Centroamérica, Colombia tiene un récord histórico en materia de asesinatos de periodistas, en Brasil, ¿no? En Haití y en otros países, verdaderamente. El crimen organizado que ha llegado también a Ecuador, por ejemplo, este año hemos tenido por primera vez periodistas que han sido obligados a salir del país por las amenazas del crimen organizado y un candidato a la presidencia asesinado brutalmente a poco de la contienda electoral. Toda esta situación converge en una esfera pública, en una esfera pública que vemos en los últimos años a partir del avance tecnológico y de la irrupción de las redes sociales, que está contaminado, fuertemente contaminado por la circulación masiva de noticias falsas y de mentiras, que no hacen más que complicar el panorama, ¿no? Y que es utilizada por actores que quieren influir negativamente en el trabajo de la prensa para embarrar el campo, ¿no? Como decimos en Argentina. Hay una situación crítica de este panorama político en el impacto en la libertad de expresión y lo más grave, obviamente, porque digamos, tiene consecuencias en la vida humana, es la violencia y la violencia letal, que en muchos de estos países donde se producen los asesinatos de periodistas está agravada por una impunidad, unos índices de impunidad altísimos, pero también las detenciones, los arrestos de periodistas que han crecido en América Latina y en el mundo, y las demandas contra periodistas, ¿no? Demandas de difamación, demandas por distintos
distinta índole. En los últimos años han surgido demandas por supuestos delitos financieros, ¿no? Tenemos en Guatemala hace más de un año encarcelado a uno de los periodistas más conocidos del país, José Rubén Zamora, fundador y presidente del periódico de Guatemala, uno de los medios que más ha cubierto la corrupción y el crimen organizado, preso desde julio del año pasado, arbitrariamente por una causa prefabricada, en un país que está desbarrancándose en materia de Estado de Derecho y tremendo, ¿no? Y el fenómeno que no es nuevo, pero que se ha ido incrementando en los últimos años, del exilio de periodistas, ¿no? En una época esto ocurría comúnmente con los periodistas cubanos, los periodistas colombianos, en la peor época de la violencia, en los 90, a principios de los 2000. Pero en los últimos tiempos, obviamente, en los últimos años, a partir de 2018, en Nicaragua, ¿no? Creo que no quedan periodistas independientes haciendo trabajo informativo en Nicaragua, algunos están en la cárcel, pero la mayoría de ellos lo está haciendo fuera, y vemos que esto es una tendencia a nivel regional, ¿no? Con periodistas saliendo, como mencionaba hace unos momentos, de Ecuador, saliendo algunos incluso de Brasil, y obviamente el éxodo masivo de periodistas de Nicaragua, ¿no? Con todos los problemas que trae el exilio, ¿no? Una situación verdaderamente límite. Obviamente que esta situación crítica para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión está también acentuada por esta estigmatización, la intolerancia que se traduce, como mencionaba hace momentos, en la criminalización de los periodistas. En este contexto se produce además, desde hace años, con la irrupción de la nueva tecnología, en las redes sociales, pero fundamentalmente con el paso de la pandemia, un aceleramiento profundo de la crisis económica, y los medios de comunicación que luchan por su supervivencia y su sostenibilidad en la pospandemia, en un contexto muy complicado, ¿no? Muy complicado, que pone en riesgo además a muchos medios en distintos países de la región. Fabio decía hablar de pronósticos. Mi pronóstico es un pronóstico reservado, ¿no? Porque vemos que en el futuro el tema democracia no es un tema que pueda corregirse de manera pronta, al menos a mi visión, y puede producirse aún un empeoramiento y un debilitamiento institucional mayor, un retroceso democrático con todo el impacto que esto tiene para la libertad de expresión. Y voy a pasar rápido porque creo que me estoy yendo del tiempo, no sé si Fabio estoy bien todavía, puedo unos minutos más para dar unas... 3 minutos más. Perfecto, gracias. Y terminar un poco con algunas cosas positivas, ¿no? Con algunas de las tendencias positivas, creo, y una de ellas tiene que ver con la activa colaboración que se está verificando desde hace años entre periodistas, sobre todo periodismo de investigación, ¿no? Para abordar temas complejos, temas sensibles, y vemos que este desarrollo del trabajo colaborativo implica un creciente esfuerzo colectivo y está dando resultados muy importantes. La era digital, más allá de los problemas que ha traído con el tema de la desinformación, también tiene su costado positivo, ¿no? Y la ampliación del acceso a la información y las herramientas digitales que facilitan recopilar, analizar y presentar datos de manera más efectiva son importantes, ¿no? Para combatir la desinformación han surgido en los últimos años iniciativas para verificar la precisión de las noticias y de alguna manera defender la integridad del periodismo. Y esto es muy importante porque el contexto está muy viciado con el tema
desinformación, ¿no? El periodismo de datos también ha sido muy, pero muy importante en materia de periodismo de investigación, porque apoya de alguna manera la narración basada en evidencias y presenta la información de manera más accesible, de modo más accesible. Esto obviamente tiene un impacto porque el discurso público entonces se ve más informado. También hemos visto que en este intento los periodistas en esta crisis que viven los medios económica y por el impacto que tiene el contexto político en la libertad de expresión, se involucran e interactúan mucho más con las audiencias en un enfoque más inclusivo que promueve la participación de la comunidad, ¿no? Y eso creo que es importante. Y con esto me gustaría terminar, obviamente dispuesto a contestar preguntas y a dialogar a partir de esta presentación. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todos los colegas. Gracias, Carlos. Magnífica la presentación porque nos da un pantallazo que termina con una idea de optimismo, una idea de esperanza y una idea de que nos lleva al compromiso y a la acción para poder revertir cuadros que son angustiantes y preocupantes. Muchas gracias, Carlos, porque es muy interesante. Justo se fue la señal. Interesante también. La tecnología conspira en contra nuestra, pero eso es ya habitual. A ver, como decíamos algunos de los que estamos rondando los 60 años, hemos pasado 8 revoluciones tecnológicas, 9 revoluciones. Que se nos caiga la señal es la menos importante. Cuando se nos enredaba la cinta y perdíamos la grabación, ¿qué hacíamos? Era la única nota. O cuando, por ejemplo, algún periodista llegó tarde a la entrevista exclusiva que tenía con Neil Armstrong. Sí, pasó. Bien, gracias, Carlos. Decíamos muchísimas gracias. Que nos haya dado un pantallazo que además es complementario, porque esto parece en loop, pero en realidad es un refuerzo de lo que decía ayer Carlos Huertas acerca de su panorama, también de qué es lo que estaba pasando en Centroamérica. Y vayamos a otro escenario, empecemos a bajar, lleguemos a la Argentina. Ya tenemos el panorama centrado, Centroamérica ayer, Carlos contando también la parte del resto de América Latina, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Brasil, Paraguay, países muy castigados. Bueno, Claudio, Jacqueline, a ver, ¿qué está pasando en Argentina? Claudio, ya todos lo conocemos. Es secretario de redacción del Diario Nación, vicepresidente de FOPEA, encargado de analista de realidad política, estudió abogacía en la UBA, hasta que se dio cuenta que lo suyo para ganarse el infierno era el periodismo y decidió hacer un salto de tigre y obviamente pasó por numerosas secciones, plataformas, hasta que encontró su lugar en el mundo en periodismo político. Claudio, contanos. Bueno, gracias Fabio, gracias a todos y a todas que están acá, gracias Carlos, un lujo tenerte con nosotros. Cuando me dijeron cuál era el panel que tenía que estar, vi lo de incertidumbre política y la verdad que no entendí, porque la verdad que no encontraba ningún motivo. Si sabemos todo lo que va a pasar. De hecho, la única certeza que teníamos en la Argentina era que la selección argentina de fútbol era campeona del mundo, que tenía un técnico que de la nada la había llevado a ser campeona, y ahora no sabemos si sigue siendo el técnico. Así que la verdad que no entiendo por qué esto de incertidumbre. Pero bueno, ya que me pidieron, y voy a tener que atenerme al título, voy a repetirme bastante con Carlos, aunque tratando de bajarlo a nuestra realidad. Y en esta tratada de bajar a la realidad, yo creo que hay 6 ejes que hoy son los que son de alguna manera el desafío, la amenaza, sobre todo en la Argentina, y que coinciden en gran medida con lo que planteaba Carlos de la región, que yo los pondría en política y el vínculo de los medios y el periodismo con la política, que atraviesa una etapa muy singular, y en esta etapa que va a comenzar en la Argentina dentro de apenas 9 días, creo que va a ser todavía más singular, por lo menos por lo que hemos visto en la campaña. Porque además Carlos hablaba de la polarización y en la Argentina lo que estamos advirtiendo es que
vamos entrando en una nueva polarización, esta idea de la polarización afectiva, de esta idea de que tomamos partido, esa polarización que no casualmente adquirió casi su clímax a partir de 2001, con el que se vayan todos. Ahora que estamos en el 2023 y que prácticamente se fueron todos o los echaron a todos, entramos en una nueva grieta, en una nueva polarización. Una nueva polarización que no viene tanto de arriba como está en la base social. Y me parece que esta es una de las cosas más preocupantes que nos va a obligar a enfrentarnos, porque nos obliga a enfrentarnos con audiencias extremadamente polarizadas por cosas que exceden lo que son las categorías eminentemente políticas, porque entramos en categorías que tienen que ver con lo cultural, con lo social, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con las cosas que dimos por sentada que habían sido avances y nuevos sentidos comunes que hoy empiezan a estar en cuestionamiento. Y ahí empieza a ser parte también del cuestionamiento al que entran los medios, los acosos, los ataques que vienen de la política pero también vienen de la sociedad. Y esto se enlaza con lo que decía Carlos del mundo digital y el acoso digital. Un medio ambiente contaminado, un medio ambiente extremadamente agresivo, un medio ambiente en el que el anonimato, los trolls, la inteligencia artificial operan de manera de silenciar, deslegitimar, generar espirales de silencio. La autocensura de la que hablaba Carlos. Nos callamos, preferimos a veces no decir para no entrar en esa dinámica de guerra del mundo digital que afecta nuestra credibilidad, lo poco que tenemos, que afecta a nuestras familias, que afecta a nuestro nombre, que sufren nuestras familias, que por supuesto que es mucho mejor que lo que pasa en otros países de la región, en donde el ataque físico es más frecuente. Pero tampoco falta el ataque físico, porque también el crimen organizado en este país ha empezado a ser un actor muy relevante de la vida cotidiana y sobre todo del trabajo periodístico, que lo diga si no Germán de los Santos. O lo que se llama también el acoso judicial, que es parte de lo que operan los poderes, de todo tipo, poderes económicos, poderes políticos, poderes del crimen organizado, que de pronto tenemos que dar cuenta ante la justicia de cosas que no hicimos y que no somos, pero que en esta construcción de verdades que son mentiras toman credibilidad. Como decía Eliseo Verón, la noticia es la confirmación de una hipótesis. Y lo decía hace muchísimos años, cuando podíamos casi confirmar las hipótesis y contrastarlas contra una realidad que era visible. Hoy no sabemos ni cuál es la verdad, ni cuál es la realidad en la que vivimos, y probablemente cada vez menos la sepamos. En ese contexto se nos hace muy difícil, y aparece esto que se llama SLAPP, lo de Strategic Lawsuit Against Public Participation, que es las acciones judiciales en contra de la participación pública, que buscan silenciar, iniciándonos causas que no tienen ningún tipo de asidero, pero que permiten iniciarlas, que la justicia se presta a eso, y en ese entramado que a veces existe, por suerte no en la Argentina, entre la política, la justicia, la corrupción, gana viabilidad y gana ataques al periodismo. Y después la crisis de la industria, la transformación violenta del ecosistema de medios, la crisis económica que expone a los medios, pero expone mucho más a los periodistas, la caída de inversión, la falta de protección que muchos periodistas padecen porque se han tenido que transformar en autónomos o porque aún trabajando en medios no tienen la protección y los recursos ni las herramientas para trabajar. Y última, y no menos importante, y probablemente más incómoda para nosotros, la parte que nos toca. Creo que en este proceso somos responsables en una cuota parte bastante elevada de la situación de la que padecemos. Creo que en todo este tiempo, en esta guerra del clickbait,
del rating, de pérdida de relevancia. Hemos sido cómplices de nuestra propia deslegitimación. Creo que hay un mea culpa que tenemos que hacer. Desde no solo el periodismo militante, el periodismo de guerra, o como llamó recientemente en un hallazgo que me parece en un artículo Fernando Ruiz, el periodismo populista. Ese periodismo que hace demagogia para pelearse contra el populismo y captar adeptos. Nosotros somos responsables. Y somos responsables por varias cosas. Porque a veces, alguien me preguntaba en estos días sobre el Congreso de FOPEA y la extensión temática, y me decía, bueno, ¿y qué hacemos con el periodismo en crisis? ¿Volvemos para atrás? ¿Damos un salto, rompemos todo y empezamos de vuelta? Yo decía, mira, me parece que tenemos que hacer dos cosas. Volver a las raíces del rigor profesional, del chequeo de la información, de la ética profesional, y dar el salto al uso de las tecnologías, al uso de la capacidad de chequeo de la información, que como nunca está en nuestras manos hoy, a utilizarla para captar esas audiencias que se van de nosotros, que prefieren ver youtubers, tiktokers, que sin seguir ninguna regla del periodismo resultan más atractivos y por los que también se informan, porque tenemos que asumirlo. Y somos culpables porque no estamos a la altura ni del desafío, ni de las demandas, ni de lo que se espera de un periodista, que es otra cosa que lo que se espera de un tiktoker o un youtuber. Y me parece que en ese punto es donde también tenemos que mirarnos para adentro. Tenemos que revincularnos con las audiencias, tenemos que encontrar la manera de hacerlo, tenemos que evitar caer en la provocación en la que nos ponen todos los otros, estos que nos atacan, que nos persiguen, que no quieren que hablemos, que tenemos que romper los sesgos de confirmación, las burbujas de sentido, que hoy son las que dominan la esfera pública y en las que cuesta entrar sin tomar partido. Pero si miramos hoy lo que son las audiencias de los grandes medios, nos damos cuenta de que son audiencias cada vez más chicas y cada vez más segmentadas. Y de eso también somos culpables nosotros. Entonces me parece que acá tenemos que mirar esto y yo diría, para dar un paso, primero no naturalizar nuestros desvíos, no naturalizar las amenazas, trabajar para resistir donde nos toque estar, denunciar, aprovechar las instituciones, estar más juntos, aprovechar la posibilidad del trabajo colaborativo que nos ofrece la tecnología, aprovechar que hay lugares donde visibilizar lo que nos pasa. Nosotros tenemos un monitoreo de libertad de expresión que este año registra un aumento casi del 20% de los casos, lo cual es altamente preocupante, pero que ese monitoreo no refleja todo lo que pasa, porque hay un enorme índice de subregistro, porque no hay suficientes denuncias, porque se naturalizan, porque hay miedo, porque no queremos exponernos. Necesitamos hacerlo y necesitamos darle fuerza a las organizaciones que trabajan para eso. Por eso yo les agradezco que estén acá, porque FOPEA necesita del apoyo, del compromiso y de la responsabilidad de todos ustedes para que este periodismo en crisis, amenazado por todo esto, tenga un futuro posible y sirva para hacer mejores democracias que hoy, claramente, como decía Carlos, están en riesgo. Muchas gracias. La esperanza, la ilusión, las tareas, los compromisos individuales para hacer acciones colectivas, lo internacional, lo nacional, pero además lo nacional con un conocimiento muy profundo, porque si FOPEA tiene algo que distingue de otras organizaciones es en lo federal. Es decir, en cada lugar de Argentina hay alguien de FOPEA molestando, dando vueltas por allí, trabajando, pensándose parte de un colectivo. Y entonces también hay una referencia en ese aspecto. Por eso es que la convocatoria a ser parte de esta rara avis que es FOPEA, que como bien sabe Carlos, no existe en otro lugar de América Latina una organización que se dedique tanto a la protección del periodista a través de acciones como el monitoreo de libertad de expresión, como a la capacitación con esta clase de cursos,
cómodas las acciones conceptuales de elaboración de documentos y puntos de opinión, como la gestión de leyes, no existe. Las otras organizaciones a nivel Latinoamérica se dedican a una cosa puntual y lo hacen muy bien. Nosotros, como FOPEA, tratamos de abarcar muchas patas por la ausencia que había también de espacio de representación en la Argentina. Y vamos, internacional, nacional y barrial. A ver, tenemos nada más y nada menos que Liliana Franco con nosotros. Si este es un territorio ocupado por Liliana Franco, 200 metros... Es mío. ¿Es tu territorio? Es mi territorio. Escúchame, territorio. qué buen chivo te pasaste, ¿eh? Ah, güey. Bueno, una Si de las estamos cosas acá que para aprendemos eso. en el medio es a pasar chivo, porque pasó un muy buen chivo. Bueno, ante todo, muchas Gratis. gracias. Gracias a todos. Gratis, pasó un chivo gratis de FOPEA. Yo quizás puedo traer in situ lo que vivo todos los días, porque yo estoy cerca del poder. Y me recuerdo cuando yo empecé en Clarín, había 4 catedrales del periodismo aspiracional. Clarín, Nación, todavía estaba la prensa, tenía peso, y después el resto. Ya no estaba la opinión en ese entonces. Y el sueño era ir a Clarín o Nación. Y uno entraba a un despacho, a la Casa Rosada, al Ministerio de Economía, y era Clarín. Y los funcionarios te atendían. ¿Y cómo te atendían? ¿Y cómo te temían? Lo que yo puedo decir hoy, con tantos años en esto, es que hemos perdido influencia, hemos perdido relevancia, hemos perdido importancia. Y la esencia del periodismo, fundamentalmente, es molestar, denunciar, informar. Si la política siente que nos puede saltear, nos puede ignorar, es lo que viene haciendo. Les recuerdo que tenemos un presidente, hoy, Javier Milei, cuyo eje de campaña fue TikTok. Con lo cual, chicos, dejen de estudiar periodismo, pónganse un canal en TikTok y qué sé yo, y digan cualquier estupidez y vayan ahí. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo lo que creo y celebro tanto escuchar a Claudio decir esto, yo creo que los dueños de empresas han sido responsables, y lo digo con mucho dolor, han sido responsables de no haberse dado cuenta que la fortaleza de los medios es tener buenos periodistas, controlar la información, echar a los malos, miren, echar a los malos periodistas, pues no somos todos lo mismo. No por ser periodista, ay, me censuraron. No te censuraron, trajiste un dato que estaba mal. Entonces, empezar a velar por la calidad periodística. Y los medios, por distintas circunstancias, comenzaron a permitir que uno tenga... Yo ni soñaba tener otro trabajo en Clarín porque no se me pasaba por la cabeza, porque no me hicieron firmar nada, pero no era necesario. Cuando pasé a ámbito tampoco era necesario. Yo vivía bien con el sueldo que me pagaban. Seguí mi profesión de economista por no perder la profesión, pero no se me pasaba ir a una radio, a la televisión, menos aún. Era un género menor para la gráfica, sinceramente, no quiero ofender a nadie. Hoy es más importante estar 2 segundos en YouTube o donde sea, que el rigor de lo que por ahí me costó hablar con 5 o 6 personas, chequear datos, comprobar si lo que me dijo es cierto. Les voy a confesar algo. Yo, si no tenía 3 fuentes fidedignas para una nota, no se me publicaba. Hoy yo pregunto, Claudio, vos estás, yo por suerte me fui de acreditada, basta, no edito más. ¿Cuánto es eso? Yo en mi diario no veo eso. Entonces, ¿ahora cómo se resuelve eso? Ahora dicen que no asume, ahora dicen que no pasa. No, señores, ahora dicen no, puede haber cambios de opinión, pero no viven cambiando de opinión. Entonces,
yo celebro lo que dijiste, porque creo que los dueños de medios, sobre todo los medios como La Nación, los medios tradicionales, los medios sin ánimo de ir en contra de nuevas tecnologías. Hoy tenemos Infobae, Infobae también tiene muchos periodistas, hace investigación, y hay medios pequeños por ahí que hacen un muy buen trabajo. No estoy queriendo hablar de las grandes catedrales de los medios. Quiero decir que hasta un medio pequeño, si aplica el rigor tradicional, si cuida a sus periodistas, los deja que tengan tiempo de buscar fuentes, de interiorizarse, de ampliar la información, los políticos, las instituciones van a volver a tener lo que siempre es la razón nuestra de ser: tenernos miedo. ¿En qué sentido tenernos miedo? Los políticos no quieren que nosotros contemos lo que ellos no quieren que se sepa. Me pasa con el Fondo Monetario Internacional, institución, Carlos, vos estás ahí, que supuestamente tiene que informar y se hacen los vivos, porque encontraron el método, yo informo vía Twitter. No, señor, ¿cómo informo vía Twitter? Entonces, nosotros tenemos que pelear, los dueños de medios, para volver a tener esa influencia, ese peso, para que nuestro nuevo presidente, Javier Milei, no decida, yo voy a hablar con el periodista amigo A, periodista amigo B, hablo con el TikTok y ya está. No, porque entonces, señores, dedíquense a estudiar otra cosa, desaparecemos. Entonces, yo creo que es un punto de inflexión. Las democracias son débiles si el periodismo no puede trabajar. Va a ser más débil si el periodismo no puede trabajar. Yo no le tengo miedo a un juez, porque yo siempre busco información que pueda ser chequeada. Yo le tengo miedo a esto. Le tengo miedo a que un presidente diga, yo informo a través de este mecanismo. No, señor. Se tiene que informar como debe ser. Esto es una institución. El periodismo no es un hobby. Y tenemos que volver a hacer que sea una institución, un poder de la democracia. Y yo creo que tenemos que volver a eso, a nosotros que nos paguen razonablemente bien para pertenecer a un medio, a lo sumo, si que el medio son multimedio, pero que podamos vivir del periodismo y no saltar de 4 o 5 trabajos, o la mejor, hago mi canal, hago mis redes. Escúchenme, yo comparto en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, colegas que antes de pasar la información a su propio medio, la pasan a sus redes. Y hoy lo que importa es, yo me llamo Juan Pérez, yo me llamo Liana Franco. No, los dueños tienen que empezar a volver a captar y hacerse fuerte con periodistas. Y después habrá periodistas individuales que van a trascender. Por suerte hay para todos, pero lo que tiene que haber es rigor. Y lo que tiene que prevalecer es la veracidad de la información. Yo sinceramente no creo en el periodista militante, no creo en el periodista, digamos, como se llama ahora, periodista, ¿cómo lo llaman? Más media, qué sé yo, ¿cómo lo llaman? Yo creo en el periodismo como es la concepción, el informar de la manera más veraz posible, de la manera más chequeable. Yo fui a 2 juicios tuve, estando en Clarín, por 2 denuncias muy importantes que le hice en ese entonces, ya que está de moda, al gobierno de Carlos Menem. Pero como le llevé tantas pruebas y le llevé tantos testigos, acá me ven. Y en ese entonces Menem era Gardel. Y el juez que me juzgó fue Bonadío. Y algunos que me van a escuchar ahora volvieron también. Entonces yo lo que digo es que si se trabaja bien, no le tengan miedo a la justicia. Ténganle miedo a los que desinforman. Porque esos son los que conspiran contra nosotros. Esos son. Que los políticos, las instituciones, los jueces nos vuelvan a tener miedo en el buen sentido de la palabra, por escribir, por denunciar, en el medio que sea, por redes, por donde ustedes quieran, pero con el respaldo de informar como corresponde. Y creo que nos tenemos que unir. Estamos terriblemente desunidos y no quiero terminar con pálidas. Señores, va a haber muchísimos periodistas en la calle.
Ya no hay plata para solventar 800 medios que ha puesto los distintos gobiernos con pauta oficial, que es de plata de nosotros. Seguramente si no cierran Telam, si no cierran Radio Nacional, si no cierran la televisión pública, van a racionalizarla porque es insostenible. ¿Saben? Van a terminar trabajando colegas, muchos de ellos muy buenos, por un sándwich de mortadela. Entonces, si no nos unimos, esta profesión va a tener serios problemas. Disculpen la crudeza, pero ya a esta altura puedo decir lo que quiero, ¿no? Creo. Bueno, no sé qué más decirle. Volvamos a las fuentes, volvamos a las fuentes, al periodismo. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y recordaba a Kapuscinski mientras hablabas, cuando el maestro decía acerca de estar, ver, oír, pensar y compartir, como los 5 sentidos del periodismo. Bueno, mientras abrimos el micrófono para que puedan intervenir con un par de preguntas, tenemos 10 minutos hasta que venga la siguiente mesa. No se la pierdan, no se la pierdan. Sí quiero enviarle una pregunta a Carlos, que tiene el privilegio de estar lejos. Y eso le da una mirada distinta de lo que estamos metidos en la coyuntura y hasta en la sorpresa en algunos casos. Carlos, ¿cómo se mira Estados Unidos desde varios decenas de miles de kilómetros de distancia? ¿Qué mirada están teniendo del futuro nuestro acá? Bueno, gracias, Fabio. Creo que se lo ve como el resto del continente, ¿no? Con muchísimas dudas, mucha incertidumbre. Recuerdo que hace 4 o 5 meses fui invitado al Consejo de las Américas, un grupo de profesionales jóvenes, a hablar sobre cómo se veía el futuro de la Argentina, cuando Milei todavía no estaba en el mapa. En fin, hay muy poca información, hay muy poco conocimiento de lo que representa Milei, cuál es la estructura de su partido, el futuro, sus políticas. Muchísima incertidumbre, ¿no? Obviamente que para las organizaciones internacionales de libertad de prensa, algunas de las personas con las que me he comunicado, la cuestión de la relación de quien fue candidato, ¿no? Con la prensa genera mucha preocupación, ¿no? El haber protagonizado una veintena de agresiones y actitudes intimidantes contra periodistas, de insultos a demanda, obviamente lo que se ve a través de los videos y todo, genera muchísima preocupación, ¿no? Pero yo te diría que el común denominador es una enorme incertidumbre, un gran signo de pregunta. Perfecto, clarito. Y en el caso tuyo, Liliana, y en privado decías que lo conocés y mucho, ¿coincidís? ¿Es un gran signo de pregunta o tenés algunas respuestas? Yo he visto muchos presidentes antes de asumir decir cosas y cuando llegan a la Casa Rosada descubren que no es tan fácil. Y ya Milei, desde que empezó a darse cuenta que estaba por ser presidente, ya empezó a cambiar, a girar. Yo creo que con el tema mediático va a ser complicado porque él nace en los medios. Él no es un político tradicional, no, él nace en los medios. Y él nace en los medios, recordemos, como un panelista. Yo estaba en Intratables, él venía prácticamente, o sea, si no venía 2 veces por semana, andaba por ahí. O sea, que él el tema de los medios siente que él lo maneja. Y esto es un problema, porque todo el mundo cree que sabe lo que es el periodismo, todo el mundo cree que sabe cómo es comunicar. Y es un hombre que tiene, o sea,
emocionalmente es complicado. Se enoja, evidentemente no puede tolerar mucho el rechazo. Y él vive el rechazo, un cuestionamiento o una pregunta por ahí formulada de una manera diferente, o mismo el decir, pero si usted decía dolarización, ahora qué pasa que no lo dice. O sea, no maneja bien el rechazo. Y esto a mí me preocupa porque ustedes se imaginan que ser presidente tienen toda una corte de adulones que le chupan las medias, qué sé yo, que es lo que lo rodea, pero el 99% es rechazo. Una parte porque es lógica y el rol nuestro es ese, es ir marcando lo que está mal, porque para contar lo que está bien están los organismos oficiales. Entonces, mi interrogante es cómo va a manejar el rechazo. Ya dio una pista clarita. Va a trabajar en la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos nosotros no podemos estar, es la residencia privada. Lo que hay es una pequeña salita que hizo Carlos Menem, vuelta con Menem, Carlos Menem, pero que está fuera de la casa, en la vereda, digamos, pero es muy pequeña, es para cuando, bueno, de vez en cuando nos citan ahí, las cámaras, pero no podemos trabajar ahí. Además no serviría. ¿Por qué? Porque objetivamente no ves a nadie. Y es más, ni siquiera por el portón, que a veces ustedes ven la imagen, ese portón verde, a ese portón ingresa la gente que no les preocupa que nosotros, o sea, que el periodismo vea. Los verdaderos no entran por ahí, sí les contara quiénes entran por los otros ocultos, pero bueno, hay otros, y eso no los vemos. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que dijo que va a trabajar en la Quinta de Olivos, y si fuéramos unidos en la sala de periodistas, hubiéramos mínimo preguntado si eso se va a mantener, cómo va a ser, si vamos a trabajar. Ahora, honestamente, todos dijimos, ¡ay, qué macana! Y no nos unimos, tampoco los dueños de diarios manifestaron. Ojo, no soy la única acreditada, al paso que vamos me voy a quedar yo sola, pero claro, hay medios importantes. Entonces, ¿pero cómo? En todas partes del mundo hay acreditados, no sé Rusia, no conozco, pero hay acreditados en la Casa Presidencial, no es ridículo. Okay. Y además es histórica. Pero si trabaja en Olivos no va a tener sentido. Esa es la primera duda que tengo. Si querés, hacemos otro congreso y te cuento las otras. Bueno, vayamos invitando el año que viene. El año que viene se viene el 19 Congreso de FOPEA acá en Capital Federal, así que en cualquier momento se abren ya las inscripciones. Si hay alguna pregunta, levanten la mano, que es la última tanda. Bien, por favor. Más que nada para Liliana, ¿no? Porque te escuchaba Liliana atentamente y por ahí la duda que a mí me surge, y también esto en tono de preocupación, tiene que ver con el vínculo presidencial con los periodistas. Septiembre, después de las PASO, ya eran más de 20 los periodistas que venían denunciando a Javier Milei por agresiones, por falta de respeto, difamaciones, situaciones que eran realmente complicadas. Entonces, hoy lo tenemos parado en la puerta del sillón de Rivadavia, en la puerta de la presidencia, ¿no? Me preocupa mucho pensar eso, el vínculo que va a tener el presidente de la Nación con los periodistas y de qué manera también los periodistas podemos cuidarnos entre nosotros. La primera, empiezo por la última. Lamentablemente no nos cuidamos. No tenemos el menor espíritu de cuerpo que he visto en mi vida. O sea, una cosa es competir por la noticia, legítimo, con los dientes compito yo, Y otra cosa es no tenemos el menor espíritu de cuerpo. En la sala no logramos, que somos 4 gatos a esta altura, no logramos ponernos de acuerdo para, si un funcionario nos maltrata o nos pone en una valla, yo soy siempre la loca que chillo. Porque la verdad me importa todo, 3 pipinos, me importó siempre todo, no es solo por... Y me quedo sola chillando. Y entonces me dejan pasar a mí, y le digo, no, yo no voy a pasar. Entonces terminan pasando los 4 o 5 que están, pero que vaya Liliana a chillar. No tenemos espíritu de cuerpo. ¿En qué se escudan? Ay, no puedo perder el trabajo, no me bancan, no me respaldan. Y bueno,
y ahí sí le echo la culpa a él, ahí necesitamos el respaldo de los dueños. Yo a esta altura me echan o no me echan, no me importa. Pero obvio, yo comprendo, no todo el mundo puede estar en la misma condición. Y volviendo a tu primera pregunta, es cierto que querelló a 4 periodistas. Y querelló por algo muy importante, y un tema muy importante. Yo creo que Milei es una persona que si le va muy bien, es terrible lo que voy a decir, que no los graben a esto. Yo creo que si a Milei le va muy bien, que existen posibilidades que le vaya bien. Sería muy largo, tendría que ponerme el traje de economista. No enseguida, ¿eh? Si le va muy bien, puede ser un gobierno muy autoritario. Es una presunción, no está basada en información, pero tengo esa impresión por el estilo de persona que es. En algunas cosas me hace acordar a Cristina, salvando las enormes distancias. Espero equivocarme, pero ¿saben cómo? Tantísimo. Lo que sí me queda claro que el periodismo está en una situación crítica. Los medios, como tales, como dueños, me gustaría estar con Haddad porque se lo plantearía también, y desde ya nosotros. Estamos muy desunidos, están desunidos los dueños de los medios también, aunque están integrando una entidad, y nosotros ni que hablar. Entonces, nos van a pasar por encima en el buen sentido, como les dije antes. Van a prosperar los TikTok, van a prosperar los Twitter o como se llamen, van a prosperar los amigos del presidente. Fíjense que él no, se le puede decir que no da notas, no podemos decir eso. Habla y habla mucho, llegó de Estados Unidos, habló con 3 radios, va a La Nación Más abonado. No podemos decir que no habla. Y si nos corre con eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todo el resto? Te lo dejo a vos. Primero coincido plenamente. Creo que es grave y es peligroso. Y vuelvo ahí a lo que debemos reflexionar nosotros, los periodistas, lo que hacemos los periodistas, lo que permiten algunos periodistas, lo que no repreguntan los periodistas. Creo que hay 2 caminos, sí me parece, para enfrentar un poco esto. Uno es trabajar en organizaciones como esta. Es que organizaciones como esta estén con la fortaleza necesaria para poder visibilizarlo, denunciarlo, mostrarlo. Organizaciones como estas que además tienen la posibilidad de hacerlo visible, denunciarlo y reclamar ante organismos internacionales y hacerlo visible fuera del país. FOPEA pertenece a una red de 14 o 15 organizaciones de toda América Latina que se llama Voces del Sur, donde se lleva adelante una recopilación de todas las agresiones contra la libertad de expresión. Al mismo tiempo, cuenta con una asesoría jurídica que nos asesora frente a situaciones como esta, y al mismo tiempo tenemos que fortalecer los vínculos con todos los actores del ecosistema mediático. Y en esto, es muy importante que esté Carlos Lauría acá, que representa a la Asociación Interamericana que reúne a los dueños de medios, porque ese tiene que ser un vínculo virtuoso. Si ese es un vínculo vicioso, si ese es un vínculo donde lo que hay y lo que prima es la tensión y lo que prima es la búsqueda de beneficios individuales, estamos muertos. Coincido con Liliana, lo que viene, no por lo que tenga la certeza de que vaya a pasar, pero sí por los antecedentes, es muy inquietante. Por eso desde FOPEA, por eso creo que cada uno de nosotros tenemos que, primero, demandar el más irrestricto de los respetos por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por el acceso a la información, por las conferencias de prensa y, por otro lado, trabajar con muchísimo rigor para no dar ningún flanco débil, para no ofrecer ningún punto donde nos puedan atacar, pero sí para ejercer el control y la fiscalización que una democracia sana requiere del periodismo.
¿De qué hemos hablado en esta última hora? Los problemas de las crisis de la industria, de la sociedad, de la política y del periodismo, nada menos. Los problemas de financiamiento, sustentabilidad de las empresas periodísticas, la ausencia de aportes privados para sostener estas empresas, el avasallamiento de la división de poderes, las acciones judiciales contra los periodistas, ya no se acciona contra medios, se acciona individualmente, porque es el eslabón más débil de la cadena, el debilitamiento democrático, el autoritarismo, el crimen organizado en el cual se incluye a la corrupción, la autocensura, los desiertos de noticias, aquellos lugares en el país donde no circula la información, la descalificación del otro, todo esto en el marco de un congreso llamado por la inteligencia artificial, con otro signo de interrogante de lo que podrá venir a futuro. Cerramos esta mesa para abrir otra con Gabriel Michi y Teresa Bo para hablar de la crisis humana más profunda que podemos enfrentarnos, como es la guerra, la muerte, el dolor más absoluto que existe en las personas. Y lo hacemos en la transición con un enorme aplauso para Claudio, para Carlos y para Eliana. Muchas gracias.